Súper, súper. Gracias a la comunidad de Ponce R, Raga, por invitarme. Estoy feliz de estar mi segunda vez acá en la Ponce R y con un tema que la verdad es interesante, que es el mundo de las aplicaciones móviles. Y voy a tratar de contarles un poco sobre el recorrido que hice sobre unas aplicaciones de inversiones en Panamá. Eh, También vamos a ver herramientas, algunas técnicas que comencé a utilizar y al final todo lo que podemos aprender. Mi nombre es acá Elcer Pineda, soy pentester regional en GBM, me dedico full a la parte de Red Teaming, vemos temas de Active Directory, aplicaciones y acá con Gerardo la verdad nos pasamos divirtiendo todo el tiempo. También soy un mentor y profesor en la comunidad Doyo en Panamá y en la Universidad Tecnológica, que es una comunidad full dedicada a cambiar vidas en ciberseguridad. Algunas certificaciones que la verdad me han sacado un poco de canas y tiempo durante todo el proceso de Red Teaming. ¿Ok? Todo esto es con fines educativos y en este caso voy a mostrar una empresa a la cual me autorizó hacer esta evaluación para poder identificar esta vulnerabilidad y conocer todo este proceso. Entonces, todas las imágenes que están acá es con fines educativos, las herramientas, las técnicas y todo es autorizado por si acaso vemos información que puede ser comprometedora. El objetivo es que ustedes también puedan identificar o aprender en esta charla cómo explorar aplicaciones móviles y identificar cuáles son esos riesgos que existen. ¿Por qué me metí en el mundo de mobile? O sea, al principio yo estaba en la parte de infraestructura, todo lo que es a nivel de servidores, Active Directory, pero comencé a identificar que las aplicaciones móviles están al alcance de todos. O sea, generalmente cuando una organización desarrolla un aplicativo, lo coloca en un Play Store o acá en Apple Store y básicamente tú colocas esa aplicación y está al alcance de los atacantes, de los clientes y de todos los usuarios que lo utilizan. Entonces es como abrirle una puerta a los atacantes porque tú expones tu código, expones tus servidores y de alguna u otra forma los atacantes ya están identificando cuáles son estas vulnerabilidades que existen a nivel de aplicaciones y puede llegar a extraer información, ya sea que tengas en la nube o tengas en tus servidores, porque generalmente la aplicación no está correctamente desarrollada o no cumple con ciertos estándares. Entonces, cuando empecé a meterme en este mundo, justamente me llamó la atención que quizás los atacantes hoy en día comprometen las organizaciones, instalan un virus, vemos el tema de ovaciones o tienen initial access por diferentes puntos de ataques, pero con el simple hecho hoy en día de identificar una API mal expuesta o una configuración de aplicación, puedes comenzar a sustraer datos en donde se encuentra información de correo, números, ubicaciones, cuentas bancarias, que la verdad son informaciones confidenciales. Entonces comenzó a llamarme la atención que la verdad parece fácil porque te encuentras con muchas vulnerabilidades no tan críticas, pero que generalmente sí pueden tener un impacto y te publican información en foros donde tienen múltiples accesos. Entonces, comencé entonces a analizar qué vulnerabilidades pueden existir en las aplicaciones móviles. Y al principio tenemos lo que son los data leaks, que más que nada son informaciones de los usuarios que se encuentran expuestas. Tenemos cómo viaja la data dentro del aplicativo móvil. Tenemos también que las aplicaciones pueden ejecutarse en ambientes ruteados. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Que pueden correr en ambientes de malware. También pueden ser vulnerables a ataques de ingeniería social y un montón de ataques que la verdad se integran entre sí. Entonces, todo eso sucede ¿en qué lado? En el lado del cliente, donde tenemos las aplicaciones instaladas. Entonces, a partir de ahí, un atacante puede comenzar a emular dispositivos y comenzar a hacer ataques internamente hacia las aplicaciones. Y quizás es como un ataque sigiloso, porque generalmente tú no estás viendo esos logs directamente en las aplicaciones donde están, o los servidores que están alojados en esas aplicaciones. Entonces,
Cuando empecé en este mundo, comencé a explorar herramientas básicas. Tenemos lo que es el Move a nivel de frameworks, tenemos lo que es el Magix, que es para el tema de rutear el dispositivo móvil, tenemos Inimotion para emular dispositivos a nivel de Android, que ya son vulnerables. También tenemos JAX, que generalmente es una herramienta que nos va a permitir explorar todo lo que es el código de la aplicación y demás. Entonces, estas herramientas que están acá, si ustedes están iniciando en el mundo de Pentesting móvil, son muy buenas. Digamos que vamos a dar esos primeros pasos para comenzar a estudiar la aplicación en sí. A partir de ahí, luego que ya conocía un par de herramientas que generalmente son bastante básicas, necesitaba como una guía por dónde empezar, o sea, exactamente qué debo buscar yo en las aplicaciones móviles para poder identificar qué vulnerabilidades existen. Entonces, uno de los frameworks que utilizamos es el de OWASP, Mobile Application Security, es específicamente para lo que es a nivel de las aplicaciones móviles. Y a partir de ahí, él se divide en tres, en lo que es el MASWEL, que es el Mobile Application Security Web Text Enumeration, es donde básicamente tú vas a poder identificar qué buscar. O sea, dentro de la aplicación móvil te dice esto es vulnerable a SSL o es vulnerable en esta parte del código. Tenemos la que es la parte de la Application Security Testing, que es básicamente que te dice cómo hacerlo, qué comando en específico debes ejecutar para poder encontrar la vulnerabilidad en la aplicación. Y el de la izquierda, este es a nivel del estándar, que te dice, bueno, estos son los cumplimientos, es más como para tema de autoría. Sin embargo, el que más te debe interesar es el del testing, debido a que es como que la parte técnica donde tú vas a decir, bueno, estos son los comandos que vas a poder explorar y comenzar a identificar la vulnerabilidad en sí. Acá un vistazo más general, como lo estaba explicando anteriormente, que es a nivel estándar, que tenemos la parte de decirte, bueno, este es el estándar que debes tener para tú antes de colocar la aplicación en el Play Store o hacerla pública. En el segundo te dice, estos son los algoritmos que debes utilizar o no debes utilizar, y como bien mencioné en el tercero, es la parte donde vamos a evaluar. Esta es una parte teórica, en donde acabo de mencionar una parte de las herramientas básicas, los estándares que se utilizan para, digamos, que tener como base cuando vamos a iniciar en este mundo de las aplicaciones móviles. Entonces, acá, ya luego de hablar un poquito sobre lo que es la parte de teoría y demás, vamos a mostrar cómo logramos encontrar vulnerabilidades en esta aplicación, que es de Arca Inversiones en Panamá, y que tenemos la autorización para publicar no todos los datos, pero hicimos todo el recorrido de cómo identificar si la aplicación soportaba a nivel de root, si generalmente las comunicaciones que se daban eran cifradas, si también teníamos capacidad de por lo menos extraer información de los usuarios y demás. Entonces, esta aplicación la podemos descargar en Play Store, en Apple Store, y básicamente vas a poder tener acceso, digamos, ya a esa parte del código fuente. Ok, al principio comenzamos con el análisis estático y el análisis dinámico, que básicamente son como dos pilares para lo que es el análisis de las aplicaciones. Cuando usted comienza a hacer el análisis del aplicativo, tenemos que es el análisis dinámico, donde ejecutamos la aplicación en un ambiente emulado, ya sea físico o en Android, pero es que lo que queremos identificar, cuáles son esos requests, cómo se comporta, cuáles son esas peticiones, o sea, es la aplicación en vivo corriendo. También tenemos lo que es el análisis estático, que es básicamente tomar la aplicación, sacar todo el código y comenzar a identificar vulnerabilidades específicamente pero a nivel de código. Entonces, en estas dos fases lo que tú buscas es estudiar totalmente el comportamiento del aplicativo. Yo generalmente recomiendo iniciar por el análisis estático, porque básicamente ahí vas a poder identificar cómo está desarrollada la aplicación, qué tipo de código está, lees lo que es el Android Manifest, de por dónde tienes que iniciar, y luego te pasas a la parte dinámica, que hoy en día la verdad es un poco más sencillo. Hace muchos años atrás, por lo menos emular y demás, necesitabas tener muchos recursos para poder ejecutar las aplicaciones móviles. Pero hoy en día voy a mostrarle herramientas que utilicé y que la verdad está
bastante sencillo cómo identificar vulnerabilidades. Ok, entonces vamos a iniciar con la parte de cómo analizamos el código de la aplicación y exactamente qué buscamos. Generalmente, a nivel de código estático, tenemos lo que son el IPC, que son el Internet Process Connection dentro de la aplicación. Aquí ustedes tienen que imaginarse de que la aplicación está corriendo dentro de su dispositivo y internamente dentro de la aplicación hay otros procesos o hay otras aplicaciones que se ejecutan a su vez y que es importante también que las vulnerabilidades en sí no solamente son en base a que el atacante es algo externo o ejecutando un exploit o un SQL injection directamente en la aplicación, sino que dentro de las aplicaciones en sí también pueden explotar vulnerabilidades internas y afectar la aplicación. Y esos son los IPC. También tenemos las vulnerabilidades de Data Storage, también tenemos las características de las plataformas y también tenemos vulnerabilidades a nivel de código, que son las que nos van a permitir analizar en dónde está apuntando la aplicación y poder a partir de ahí extraer información que al fin y al cabo puede ser crítico o no crítico. Ok, entonces tenemos lo que es el Android Manifest, que básicamente es el corazón de la aplicación. Cuando tú agarras la aplicación, la extraes y puedes buscar este archivito, que es como un menú, que es básicamente dice, esto es lo que tiene que tener una aplicación para poder ejecutarse dentro del dispositivo. Si algo que está ahí y no está dentro del dispositivo, no va a poder iniciar. Entonces es como una receta en donde tú te vas a poder identificar, bueno, aquí exactamente también hay cosas que están activadas y no están activadas. Y dentro de eso, una de las primeras vulnerabilidades que tenemos es la exportación de las actividades. ¿Qué básicamente sucede acá? Es que la aplicación nos permitía exportar uno a través de código, analizarlo y estas actividades dentro de las aplicaciones juegan un papel muy importante porque internamente dentro del dispositivo otras aplicaciones pueden llamar a esta aplicación y ejecutar procesos, digamos, en background, debajo. Y una de las primeras es la que tenemos, son las de Firebase, que es básicamente que tú le dices a la aplicación, esta actividad, como tú la puedes exportar, puedes ejecutar una serie de comandos debajo de la aplicación. Y aquí tenemos un ejemplo, y esto es como cuando iniciamos a estudiar un poquito Buffer Overflow, donde almacenamos una parte de la variable al contenido, y aquí lo que queremos hacer es llamar la aplicación y la función. En este caso tenemos acá, cargamos la variable P y le decimos, bueno, creo que me ejecutes múltiples A por 2000, y si se fijan, en la parte donde dice Android Shell Star, llamamos a la función Firebase, que está exportada dentro del Android Manifest, y yo le digo que quiero que me inyectes toda esa cantidad. Dentro de la aplicación estoy tratando de manipular ese permiso que se encuentra permitido por la aplicación. En la primera slide tenemos esa exportación llamando a ese servicio, y luego en la segunda slide con Logcat podemos ver que se procesó, pudimos hacer ese llamado por debajo de la aplicación. Entonces, estas son algunas actividades que se pueden utilizar para decirle a la aplicación, puedes hacer esto o puedes ejecutar X acción. En este caso aquí estamos analizando per se mente las actividades de cómo inicia la aplicación, cómo podemos llamar la aplicación dentro del dispositivo móvil. La siguiente vulnerabilidad, y que es muy famosa, que se llama los deck links, es que básicamente tú puedes decirle a la aplicación que antes de que inicie, quiero que en vez de redirigir al dominio principal, vayas a otro dominio, y esto va muy machado como hacer técnicas de phishing, pero internamente. Entonces, en la parte de Android Manifest, identificamos que la aplicación también es posible que puede cargar como HTTP. Entonces, esto dentro del dispositivo móvil, digamos que si un usuario está comprometido en su dispositivo, una aplicación puede comenzar a leer o exnifiar dentro del dispositivo cuando se autentique hacia la aplicación y comenzar a capturar todo el tráfico. ¿Por qué? Porque está corriendo en HTTP en texto plano. Y es porque lo permite. Igualmente lo hace también en HTTPS. Sin embargo, podemos abusar de ese servicio. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos a llamar la aplicación a través de ADB Shell. Iniciamos este proceso de
redirección. Y si se fijan, yo coloqué que inicie la aplicación en http.bar.k. Esta es una vulnerabilidad que generalmente si un atacante dentro del dispositivo está o tiene una aplicación maliciosa, puede comenzar a incluso capturar información del usuario dentro del dispositivo y comenzar a capturar contraseñas, usuarios de autenticación. Entonces, hasta aquí, lo que hemos estado analizando es pura parte a nivel de código, digamos que básica, para lo que es llamar funciones internas de la aplicación móvil, de lo que es la parte de sniffing. Continuamos también cómo evadir el captcha de la aplicación. Una de las funcionalidades que se colocan para lo que es las protecciones de rate limit, a nivel de protección de los de captcha. Si se fijan, también es posible que pueda ser exportada. Cuando mencionamos la sección de exportación, es que quiere decir que nosotros podemos llamar dentro de la aplicación, estando dentro del dispositivo, y comenzar a bypassear estas autenticaciones. Quizás a nivel móvil, que hagas como ese bypass, no se identifica mucho, pero es posible. Es posible que un atacante pueda utilizar estos datos para poder saltar esa restricción. Entonces, como podemos hacer esa prueba, cargamos nuevamente la variable. En este caso le he colocado lo que se llama el malicious token 123, inicio el start shell de Android View, y le digo la función que se puede exportar, en este caso la activity, y la ejecuta. Y si se fijan en la siguiente imagen donde dice logcat, busco el log para ver si se ejecutó dentro de la aplicación y efecto dice malicious token 123. En este caso, un atacante pudiera usar esta funcionalidad para evadir temas de captcha y ejecutar ataques como de rate limit dentro de la aplicación, ejecutar ciertos procesos que automatizados, porque generalmente cuando colocas un captcha es para detener los bugs, evitar rate limit y demás. Pero ya llamando a esta función, puedes abusar de muchos otros ataques. Ataques interesantes que me permitieron más adelante contarles cómo identificar cuentas vulnerables. ¿Por qué? Porque estaba ejecutando herramientas automatizadas a través de estas funciones que pudimos bypassear. La siguiente función que logramos poder exportar para poder llamar internamente la aplicación es la de Firewall Instant Receiver, y que básicamente lo que podemos hacer es una denegación de la aplicación estando dentro del dispositivo. Hasta este momento, lo que tenemos que analizar es que todos estos ataques están siendo internos dentro del dispositivo. Aquí ningún atacante está haciendo un SQL injection, ni cross-site scripting, ni incluso le está pegando directamente a los servidores, por lo menos hacia el dominio. Aquí estamos estudiando el comportamiento de la aplicación para poder luego, más adelante, hacer ataques un poco más automatizados y que generalmente sí tengan un impacto directo hacia el servidor. Entonces, como ya validamos que en efecto podemos llamar ciertas funciones dentro de la aplicación, ahora una de las más importantes es que podemos incluso ejecutar denegación de servicios dentro de la aplicación. O sea, que no existe una limitante dentro del aplicativo que nos diga, hey, estás ejecutando un ataque automatizado, ya no puedes seguir accediendo y demás. Y hicimos la pod. En este caso, cargamos nuestra variable de nuevo con más de 4000 payloads, llamamos a la función Firewall Instant Receiver, mandamos nuestro payload y cuando validamos los logs vemos que existe una denegación de servicio dentro del aplicativo. Hasta este momento, lo que hemos hecho es puro análisis de código para poder identificar vulnerabilidades per se dentro del aplicativo. Luego pasamos a una fase como ¿qué pasa con el resto del código? ¿Qué podemos hacer con los demás archivos que generalmente cuando tú extraes el aplicativo y demás, cuáles son los otros componentes? Otra cosa que tú puedes comenzar a buscar son tokens, contraseñas, usuarios, plugins, configuraciones de servidores, todo tipo de información confidencial que probablemente a los desarrolladores se les haya escapado. Entonces lo que tú haces es que puedes expandir lo que es el .apk por un .zip y sacas todo el código de la aplicación. Luego puedes comenzar a generar strings, acá por lo menos con PowerShell, comenzar a buscar strings, como les había mencionado, como tokens, contraseñas, ID, parámetros, URLs, y hasta este punto,
cuando ya conocemos la funcionalidad de la aplicación interna, ya tenemos que ir pensando de que, bueno, ahora quiero estudiar cómo se da esa comunicación hacia los servidores, cómo nos comunicamos, porque ya conocemos como que una partecita de lo que les conté, cómo funciona internamente la aplicación, pero ya tenemos que ir pensando, bueno, cómo llegamos hacia los servidores. Y de esto trata un poquito la charla, porque es algo, digamos, no tan avanzado, pero cómo desde una aplicación podemos llegar a identificar los puntos claves hacia los servidores. Luego de ejecutar esta parte de los strings y demás, básicamente, un segundo aquí, también comenzamos a analizar de que cuáles son las seguridades o componentes que contiene la aplicación. En este caso, y podemos identificar si detecta el root, o sea, si detecta si esta aplicación cuando se instala dentro del aplicativo detecta que es malicioso, no malicioso y no puede ejecutarse dentro del dispositivo. Sin embargo, podemos identificar que cuando tú intentas rootear un dispositivo a través con Magix y demás aplicaciones, estos son algunos strings que él va a comenzar a buscar. Pero ¿qué pasa si tú comienzas a rootear el dispositivo con RookADB, que son otras aplicaciones que generalmente él no tiene mapeado en su line-up de decir, bueno, en esto te puedes ejecutar y en esto no te puedes ejecutar? ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, cuando comenzamos a hacer ese análisis de código, todo lo que son a nivel de las versiones del manifest, comencé a identificar, bueno, ahora quiero ver cómo te comunicas contra los servidores y como lo estoy ejecutando en un ambiente ruteable de un ambiente de Android, puedo básicamente buscar a través de los logs cuál era su punto de navegaciones. Y ahí automáticamente comencé a identificar una URL interesante que es a través de CloudFront, que la aplicación en su proceso te permite que tienes que subir tus imágenes, tu foto, tu cédula, todo este tipo de información. Y lo que hacía es que básicamente se comunicaba con un servicio externo de CloudFront donde te almacenaba esa información. Pero todo esto lo vimos dentro del dispositivo rooteado. O sea, acá yo estoy dentro de Linux y estoy viendo los logs que está ejecutando la aplicación cuando está en su función. Y automáticamente pude identificar uno de los primeros URLs que, digamos, no contenía una información confidencial hasta el momento, o digamos la parte de autenticación y demás. Sin embargo, más adelante, a través del logs que nosotros podemos identificar dentro de la aplicación, como bien les conté al principio, una de las vulnerabilidades que tenía es que podías levantar la aplicación en HTTP. Entonces, como la levantas en HTTP, tú puedes entonces incluso leer cuando un usuario se autentica. En este caso yo me registré dentro de la aplicación y podía tener información de cuál era mi balance, cuál era la información que tenía, cuánto eran los pagos que hacía, cuánto eran las transferencias que hacía. Toda esta información la podía ver porque en efecto la aplicación me permitía cargarla en HTTP y todo era como en texto plano. Y también comencé a identificar otras URLs puntuales en donde pudimos extraer un poquito más de información. Hablemos un poquito de SSL Pinning. Creo que ya por muchos investigadores que estamos en el mundo de mobile, esto se considera un poquito obsoleto. Ya, o sea, ya generalmente no se reporta como una vulnerabilidad per se, debido a que cuando tú accedes al dispositivo móvil, cuando tú tienes el control del dispositivo móvil, tú tienes la capacidad de rutearlo. Entonces, si tú le dices al dispositivo, quiero que utilices este certificado per se, tú vas a poder snifear toda la comunicación. O sea, ya este control de poder, creo que en el proceso de crear un certificado en Bursig, importarlo en el dispositivo y colocarlo en el modo root, ya esto generalmente no se está colocando como una vulnerabilidad debido a que es algo que el control ya lo tienen los usuarios y cualquiera con una herramienta con Frida o a través de RookADB puede tomar el dispositivo y decirle: hey, ahora quiero que utilices este certificado, y básicamente con todas las aplicaciones que se encuentran dentro del dispositivo móvil vas a poder comenzar a interceptar el tráfico. Entonces, pero es una técnica que se utiliza para poder no snifear per se, sino identificar el endpoint de comunicación que tiene el aplicativo móvil hacia los servidores o backends. Entonces, la verdad, cuando lo hacemos con Bursig,
no es un poco tedioso, sino que el proceso de crear el certificado, exportarlo, meterlo en el Android, rutearlo, después colocarlo en la carpeta de SDK, después darle permiso, a veces puede funcionar, a veces no puede funcionar. Durante todo ese proceso encontré una herramienta que se llama HTTP Toolkit, que la verdad me ha fascinado mucho porque me ayuda a automatizar toda esa parte digamos, meter el certificado como tal. Entonces, esta herramienta también te permite conectarte con Android Studio y automáticamente levantar el ambiente virtual y comenzar a interceptar todo el tráfico. Pero es importante también que nosotros a nivel de código identifiquemos, hey, ¿dónde está esa vulnerabilidad? ¿Por qué la aplicación, cuando yo importo un certificado y lo hago en modo root, por qué lo acepta? Básicamente a nivel de código también tenemos en el Trust Manager Factory que dice, prácticamente esto significa, si hay un certificado dentro del dispositivo y lo estás cargando dentro del sistema operativo en modo root, yo voy a poder interceptar todo el tráfico como tal. Entonces esto nos permite hacer esto. Y por eso es que funciona cuando importamos el certificado de Burzee. Entonces, con HTTP Toolkit es una herramienta gratuita. Puedes conectarla con Android Studio y básicamente él hace el mash con el emulador. Ya el emulador, después de haberlo ruteado, todo ese proceso, comenzamos a identificar hasta este momento las primeras imágenes del dominio que se referían a staging.arca.app. Y la herramienta también la puedes integrar con Frida. Así que si a muchos también le interesa esa parte también de importar Frida dentro del dispositivo para poder cargarlo, porque también se vuelve un poquito tedioso cargar el Frida en el móvil, ejecutar el Frida y después venir acá y ejecutar el otro Frida y buscar el script que en este caso haga el bypass de SSL pinning o el bypass de root. Bueno, ya HTTP Toolkit automatiza toda esa parte. ¿Por qué? Porque se conecta con el emulador y automáticamente te identifica las aplicaciones que están corriendo y con seleccionar la aplicación, él te automatiza toda esta parte. Entonces, hasta este punto, estamos, digamos, como en el análisis dinámicos. Acá ya estamos comenzando a iniciar cómo la aplicación se conecta con los servidores, con el backend, con todos los procesos y demás. Entonces, queremos ver cuáles son las URLs clave que nosotros queremos comenzar a evaluar. Y también lo podemos hacer a nivel de iOS, por lo menos si la aplicación queremos evaluar también esa parte dinámica, HTTP Toolkit también funciona muy bien ahí. Es ahí donde tú puedes decirle, importas el certificado de HTTP Toolkit y le dices al equipo, este certificado es válido, funciona dentro de mi dispositivo y puedes comenzar a utilizarlo para poder snifear todas las comunicaciones. Y lo más importante aquí es que no necesitas que tu dispositivo iOS esté ruteado. Básicamente, cargando su certificado y tú aceptándolo, las aplicaciones a nivel de IPA y demás, vas a poder comenzar a interceptar todo el tráfico que tengas a nivel móvil. Para que lo tomen en cuenta de que a veces también rutear por lo menos un dispositivo iOS y demás toma un poquito de tiempo y demás. Ok, luego de ver esa parte de código, luego de ver la parte de cómo podemos emular, utilizar ese Toolkit de interceptación, ejecutamos la aplicación y tenemos las primeras imágenes de lo que es a nivel de el aplicativo cuando se comunica con la información de los usuarios, los beneficios, toda la parte de la aplicación, todo el recorrido como tal. Ya aquí ya estoy viendo per se todo lo que es a nivel de las autenticaciones, los beneficiarios, todos los endpoints importantes, lo que tiene a nivel del aplicativo. Y conociendo ya las vulnerabilidades que al principio teníamos, que podíamos hacer denegaciones de servicio, que podíamos llamar procesos internamente, que nos podíamos bypassar el tema del cache, de que ya no tenía la variable de OTP, es aquí donde comenzamos a materializar los ataques, comenzamos ya a aterrizar esta parte ofensiva. Y identificamos que la API donde se estaba conectando estaba desarrollada en un framework que se llama Django y que exponía o expone, bueno, ya pasaron a la fase de remediación, las imágenes ya son un poco antiguas, pero exponía todo lo que eran las rutas del aplicativo como tal, igualmente como en la aplicación. Pero resulta y acontece que había un endpoint que se llama users,
Y yo sin autenticación en la aplicación podía identificar todos los usuarios registrados dentro de la aplicación móvil. Aquí habían más de 4.112 usuarios totalmente registrados, incluso hasta las cuentas de admin. Y aquí, luego de pasar ese proceso de análisis estático, análisis dinámico, ya comenzamos a ver resultados. El punto es que esta información que está acá la obtuve sin autenticarme, sin crear un usuario. ¿Por qué? Porque me identifiqué la URL como de API User, fui al navegador y automáticamente tenía todos los usuarios. Y recordemos el primer, digamos, slide donde hablábamos sobre el Brick Forums. Ya, digamos, un atacante hasta este momento, con estos 4.000 usuarios, información crítica de dónde vives, tu número, teléfono, información y demás, se genera un impacto crítico para la corporación. ¿Qué hice yo de hacer todas estas pruebas? Generé un script para poder mashar y extraer todos los 2.000 usuarios de la aplicación. Ahí sacamos lo que son el ID, sacamos los correos, sacamos dónde viven estas personas, toda la información confidencial que puedes tener dentro de la aplicación sin autenticarme. Ok, ahora digamos que pasemos al segundo endpoint. Ya se me está acabando el tiempo. O sea, pasemos al segundo endpoint, en donde en la aplicación existía la posibilidad de que tú podías cambiarle la contraseña a un usuario solamente conociendo su correo y enviando la contraseña nueva. Entonces, en esta parte, luego, después de hacer esa intersectación, ya lo puedes hacer con HTTP Toolkit o con Bursy. Tú tenías la nueva contraseña, le decía al usuario con este correo la nueva contraseña y le enviabas. Y a partir de ahí, luego venía una fase en donde a estos usuarios, cuando le cambiaba la contraseña, se le enviaba un PIN de OTP a su correo, en el cual era vulnerable a ataque de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de análisis estático pudimos validar que podíamos hacer ataque de array limit, ataque de negación de servicio, podíamos hacer bypass de cache. Entonces lo que yo realizaba es que cuando le enviaba el OTP había un endpoint en donde tú validabas ese número, yo lo capturaba a mano izquierda donde dice payload, es el ataque de fuerza bruta que estoy haciendo hacia el OTP y ahí realizabas el ataque de fuerza bruta y automáticamente podías cambiarle la contraseña a cualquier usuario, ya porque ya tú conocías el correo. Entonces cambiabas el OTP y automáticamente... Todo eso no fue posible porque yo creo que en el análisis estático nos pasamos mucho tiempo viendo lo que es la parte del código para poder identificar que en efecto sí era vulnerable en esta parte específica del endpoint del OTP y podías cambiarle la contraseña a todos los usuarios que pudimos identificar anteriormente. Entonces pasé de mi cuenta de Elser, aquí esta fue una prueba que era de 00 a una cuenta de un usuario que era de José, en el cual, bueno, no, solamente tenía $168 y él en este caso tenía unas cuentas bancarias registradas donde hacía inversiones. Hasta este punto, si el ataque o a nivel de impacto, a nivel de riesgo, lo que sucede es que tú, logrando acceder a todas las otras cuentas de correo, pudieras pasarte dinero de las transferencias de otros usuarios a tu cuenta. Entonces, aquí hay un impacto totalmente crítico sin autenticación y luego después la parte de autenticación en donde tú creas tu usuario y quemas tu contraseña y todo lo demás. ¿Qué seguía? Luego después comenzamos a analizar la parte del mismo framework. Hay una parte que el Django estaba en modo debut. O sea, en modo debut es que podíamos analizar todo lo que es a nivel de la información del aplicativo, todo lo que se generaba, todos los a nivel de errores. Y resulta y acontece que nos encontramos dentro de ese debug unas key de AWS y estas key, recuerden que en el primer análisis que comenzamos a analizar todo el logs del aplicativo, encontramos un CloudFront. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el CloudFront? Que cuando él generaba, tú cargabas tu imagen, pero acá ya teníamos la parte ya de las access key y vamos a decir que teníamos como game over todavía. Sin embargo, todavía se seguía viendo más rutas dentro del aplicativo que pudieran tener un impacto más crítico dentro del aplicativo. Encontramos la cuenta bancaria ya al final de toda la inversión que hacían los demás usuarios dentro de la plataforma. Entonces, ya cuando tú realmente comprometías a otro usuario,
podías agarrar esta cuenta de inversiones y apuntar hacia ella y bueno, en este caso, volverte millonario. Sigamos en la siguiente fase, que era donde encontramos los Access Keys y analizamos el CloudFront. Aquí el CloudFront, en este caso, es donde se cargaba tu foto de perfil, todos tus documentos confidenciales y demás. Y yo decidí, bueno, utilizar esas llaves y automáticamente luego acceder al CloudFront. Y al principio haya visto esto. Generalmente no se entiende nada, ¿cierto? Pero la verdad creo que para uno ser un buen hacker hay que tener bastante curiosidad. Al principio no entendía absolutamente nada. Y dije, bueno, generalmente el CloudFront está almacenando puras URL, pero siguiendo y leyendo los logs, identifiqué que era un repositorio que estaba almacenando el código fuente propio de la aplicación en SID. Y también tenían un SonarQube que creo que estaban analizando toda la aplicación. Y teníamos acá ahora el código completo, full, de la aplicación móvil de Arca. O sea, totalmente toda la aplicación. Ya de aquí podemos comenzar a luego hacer más análisis de código per se a la aplicación totalmente. Entonces, en este punto pueden suceder o pueden nacer más vulnerabilidades en sí. Y acá lo extraño que me nació fue el SonarQube, que era para analizar el código. Utilicé su propio SonarQube para luego también analizar la aplicación. Y comencé a identificar ciertos patrones. Aquí entonces ellos almacenaban las informaciones de todas las cédulas, con un parámetro que se llamaba 01PC y demás. Pero hasta este punto aquí ya tenemos información confidencial de muchos otros usuarios. Y luego, como resumen de las vulnerabilidades, ya se acabó el tiempo, encontramos que a nivel del modo debut de Django, tenemos la parte de la exposición del CloudFront, logramos hacer el bypass del rate limit, ausencia de detección de root del jailbreak, en este caso la aplicación, si ustedes se fijaban a nivel de código, pudimos detectar de que ciertos parámetros lo detectaban, sin embargo no todos, exposición de la información de los usuarios, todo lo que es a nivel de código que puedes comenzar a buscar a nivel de IPC, que es los procesos internos de la aplicación, tenemos lo que es la parte de data storage y tenemos la parte de lo que son de los códigos. En resumen, el impacto no se vieron vulnerabilidades totalmente enfocadas hacia un SQL injection, cross-site crítico, internet crítico, pero sí hay mucha exposición de información que al final se le reportó al cliente y se pudo mitigar. ¿Dónde poder practicar? Generalmente para no venir y descargar aplicaciones y comenzar a hacer análisis de código, afectar y demás, y meterse en un lío. Dentro de lo que es el framework de OWASP, hay muchas aplicaciones móviles que uno puede comenzar a analizar y ejecutar este mismo proceso. Análisis estático, análisis dinámico, comenzar a hacer muchas actividades dentro de aplicaciones para poder mejorar nuestros skills dentro del pentesting. Otra plataforma muy buena es la de Mobile Hacking Lab, es donde existen muchos challenges a nivel del aplicativo móvil y que generalmente uno nos permite, digamos, poder identificar nuevas vulnerabilidades per se. Y otro sitio que la verdad es muy bueno, que se llama AKI Security. Estos cursos son un poco más avanzados, pero más van enfocados al tema de iOS y Android, pero es mucho más análisis de código, mucho más a nivel de todo lo que es el aplicativo como tal. Y muchas gracias y muy feliz de estar acá en Apon CR. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, pero todavía no hemos terminado. A menos que no tengan preguntas para Elser. Si tienen, ok, perfecto. Entonces vamos a aprovechar unos minutos. Mientras voy bajando, anunciarles que tendremos una segunda ronda de charlas a partir de las 2 de la tarde. ¿Quiénes me levantaron por aquí la mano? Ok, tenemos muchas preguntas, pero también tenemos buen tiempo. Entonces. Buenas tardes, excelente charla. Mi duda va muy orientada al tema de que casi siempre cuando hacemos análisis o pentesting en el mundo mobile, lo más común es encontrarnos entornos Android. ¿Qué herramientas o qué tipo de vulnerabilidades normalmente deberíamos más bien explorar en pentesting para iOS o no es tan común? Sí es común, y uno de los ambientes que puedes utilizar para hacer estas pruebas es Corellium, es de paga, pero también para rutear tu dispositivo iOS puedes utilizar Paleran, creo que se llama,
no recuerdo muy bien, pero igual ahorita lo podemos conversar. Existe también casi las mismas vulnerabilidades per se, sin embargo, lo que te puede ayudar mucho es en el framework que te mostré al principio a nivel del testing. Ahí también te puede ayudar como guía para poder saber explotar a nivel de iOS exactamente. Pero un IPA igualmente tú lo puedes convertir en un punto .zip, extraer todo el código y comenzar a analizar toda esa misma parte de cómo funciona el aplicativo. Y bueno, perdón la voz, es que estoy enfermo. Bienvenido a Costa Rica, excelente charla. Y mi pregunta es, ¿cómo estás implementando la inteligencia artificial en todos esos procesos? Tomando en cuenta que ahora es muy común y estamos yendo hacia la tendencia de optimización de procesos. Gracias. Excelente pregunta. Mira, fíjate que en esa parte cuando ya tú logras extraer el código, lo puedes importar en Visual Studio o en Android Studio también igual, y ya existen plugins. Por lo menos está el de SonarQube y también está el de Snide, que tú puedes agarrar tu código, agregar ese plugin y él te hace como un análisis estático de toda la aplicación. Y la verdad es muy bueno. No lo mostré acá, pero si quieres te lo muestro ahora con abajo, pero sí lo puedes hacer. Ya puedes mashar a través de Android Studio, de otros plugins con la IA, y él te hace ese análisis automatizado. Buenas tardes, muy buena charla, ¿verdad? Con respecto al desarrollo, vimos que es más de nada, te especificaste en Android, pero ¿qué pasa cuando los desarrolladores utilizan tecnologías multiplataforma? Híbridas. Sí, básicamente Flutter, React Native. ¿En qué afecta eso a la hora de realizar una detección de vulnerabilidades en las aplicaciones? Sí, exacto. Cuando nos enfrentamos a las aplicaciones híbridas, cuando se desarrolla una aplicación híbrida para todos, es que la aplicación se desarrolla una sola vez y la puedes ejecutar en Android, iOS, verla a nivel de desktop, en web, y es ahí donde viene la falla, porque pueden venir que la misma comunicación que se da hacia los servidores lo haces a través de esa forma. Entonces, al final, el proceso básicamente es lo mismo. Tú, cuando vas a iniciar a hacer esta parte de pentesting móvil, tú lo que haces es que extraes la aplicación, ya sea de alguna otra forma, cuando ya eres root del dispositivo, y comienzas a analizar todo lo que es el código, la aplicación y demás. Esta aplicación que estaba acá es híbrida. Si te fijas, al fin y al cabo, yo logré bajar todo el código del mismo CloudFront en la aplicación y estaba desarrollado básicamente en web. Entonces, las vulnerabilidades per se no quiero decir que son las mismas, pero algo que a mí me ha ayudado bastante es el framework de OWASP, que realmente te ayuda mucho a decir qué buscar exactamente, porque cuando te metes en este mundo, puedes decir, bueno, ya corre en Jailbreak, ya corre en CCLPINI, ya corre, no sé, pero realmente hay muchas más otras vulnerabilidades que luego te hacen hacer como un ataque más dirigido, que fue lo que vimos. Vimos cosas sencillas, un poco de análisis estático al principio, pero al final hacer el rate limit, ver el CloudFront y demás, generó un muy buen impacto en la aplicación, que nos permitió ver toda esa información. ¿Alguien más con preguntas? Recuerden que por lo menos pueden pasar por el stand de GBM para ganarse los audífonos. Creo que ahí tienen que escanear el tema del QR y romper un challenge ahí. Sin más, gracias. Hay otra pregunta. Gracias, Albert. Eliezer. Acá te iba a hacer una consulta. Yo sé que es un poco más básico lo que nos explicaste, pero ¿qué tipo de mentalidad o forma de ver ya en el momento que tengamos una aplicación con root detection o jailbreak junto con una ofuscación de código? Sí, ahí cuando ya tienes una aplicación madura que tiene ese tipo de defensa, toca construir el script, porque generalmente acá fue muy rápido hacerlo con HTTP Toolkit, porque quizás generalmente él no tenía esa protección hacia FRIDA o demás, pero cuando ya tú tienes eso, en el análisis de código tú lo identificas. Generalmente hay system bypass de que el FRIDA carga en el puerto, que no recuerdo, puedes cambiar ese puerto que generalmente cuando vas a ejecutarlo y él tampoco te lo va a detectar. Lo principal es que analices a nivel de código en dónde exactamente la aplicación está ejecutando esos features de seguridad y ahí automáticamente vas a poder como eludirlo, porque recuerda que el código de la aplicación está de tu lado. O sea, tú puedes extraer la aplicación, sacas el IPA, sacas la APK, pero el código está de tu lado y tienes todo el tiempo del planeta para poder analizar todo el código hasta decir, bueno, aquí es donde puedo modificarlo y saltarme la restricción. Bueno, muchísimas gracias.